buenas noches. Mi nombre es Damián Bigliani. Esto es Juntos por los Huérfanos. Y en el día de hoy tenemos una hermosa entrevista que deseamos que ustedes puedan disfrutar junto a nosotros, al conocer a nuestros invitados, al saber más de ellos y poder disfrutar de su testimonio, un testimonio de adopción, un testimonio de familia por adopción. Así que con nosotros, sin mucho más, quiero ya presentarlos a Diego y Nedelka Medina desde San Antonio, Texas. ¿Cómo están por ahí? Saludos, Damián. Estamos bien, gracias a Dios. Estoy contento de estar con ustedes. Hola, mucho gusto. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. La pandemia, la cuarentena extendida ha permitido que empecemos a disfrutar de estas tecnologías, aprovecharlas para la gloria de Dios y en esta oportunidad para poder volverlos a ver, porque tuve el gran privilegio de conocer a Diego allí en Santo Domingo en una conferencia y disfrutar y estrecharnos en un abrazo, porque les cuento, Diego y Nedelka han sido de gran bendición para mi esposa y para mí, en el hecho de que Dios los utilizó a ellos, además de otros hermanos, para que nosotros podamos ser llamados por Dios a la adopción y también a ocuparnos de los huérfanos. Y por eso es que en esta entrevista queremos transmitir esto, queremos que cada uno de ustedes pueda conocerlos y también poder tal vez ser llamado por Dios a ocuparse de aquellos niños que no tienen familia. El Salmo 68, 5 dice que Dios es padre de huérfanos y que Él los hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y en Santiago 1:27 encontramos que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y ayudarlos en sus tribulaciones. Así que eso queremos transmitir desde Juntos por los Huérfanos y ser un canal de bendición. Así que sin mucho más quiero que conozcamos a Diego y Nedelka, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Le vamos a pedir a Dios que bendiga este momento. Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder entrevistar a Diego y a Nedelka y de poder ser bendecidos por su testimonio. Queremos pedirte que tú nos hables a cada uno, a toda la audiencia y a todos para que escuchemos tu voz, tu palabra y que su testimonio, su ejemplo sea de gran bendición para cada uno. Te damos gracias, Dios, por las tecnologías y por esta oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diego y Nedelka, entonces, bueno, cuéntenos un poco dónde están, cómo está constituida la familia, a qué se dedican. Bueno, estamos en San Antonio, Texas, y yo originalmente soy de Nicaragua. Salí cuando tenía como 8 o 9 años y a la edad de 23 años el Señor me regresó a Nicaragua y me salvó. Entonces tengo como 20 y pico de años de conocerlo y ha sido un caminar de muchas cosas. Y una de ellas ha sido el amor por los niños, la adopción y cómo eso ha transformado muchas áreas en mi vida para poder estar aquí con ustedes hoy. Así que va a ser una bendición no solo para la audiencia, para nosotros también poder compartir. Amén. Bueno, Diego Medina y me crié en Puerto Rico, nací en los Estados Unidos, pero mi mamá se regresó a Puerto Rico y ahí me crié. Salí de Puerto Rico con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en mis viajes terminé terminando mi servicio militar. Me conseguí un trabajo en San Antonio y vine aquí en San Antonio. El Señor me salva, Él me abre los ojos a su evangelio, me permite conocerlo como su Salvador. Eso fue como mi Salvador.
Eso fue hace 20 años. Y entonces hemos estado aquí desde entonces en San Antonio, Texas. Y la familia está constituida, somos 7, y a través de la bendición de la adopción, pues tenemos 5 niños, todos adoptados, entonces mi esposa y yo. Wow, qué hermoso es saber y conocer eso. Entonces ustedes tienen 5 hijos por medio de la adopción. Qué lindo esto que contaba Diego, de que él conoció a Jesús como su Salvador, su Señor, y eso fue lo que transformó su vida, como también lo he escuchado en otras oportunidades contando su testimonio, y lo mismo sucedió con Nedelka. Y cuéntenos, mejor dicho, ¿cómo es este proceso? Es decir, ¿ustedes siempre pensaban cuando eran solteros en alguna vez adoptar o no? No. De hecho, cuando estábamos solteros, ni Nedelka ni yo teníamos interés de tener niños. Entonces, cuando nos conocimos, eso fue algo que nos gustó, que los dos teníamos la misma forma de pensar, que no queríamos tener niños. Entonces eso fue para nosotros aquel entonces de ser una bendición en nuestra ignorancia. Sí, nos casamos con esa idea y como a los 3 años el Señor empezó a inquietarme a mí en el deseo por primera vez en mi vida de querer ser madre. Y cuando vine donde Diego a decirle que quería ser madre, que ya no pensaba de la misma manera cuando nos casamos, pues él no me tomó muy en serio, no salí embarazada, entonces le dije, tal vez debemos chequear qué pasa. Y fuimos, nos chequeamos, ningún problema. Y ahí fue donde yo sentí aún más que tal vez el Señor nos estaba llamando para la adopción. Sí, médicamente los médicos nos decían que no había explicación por qué no quedábamos embarazados, pero nosotros, siendo cristianos, pues sabíamos que el Señor es el que está en control de eso, es Él el que da, el que abre el vientre. Entonces eso hizo que Nedelka comenzara a orar y a buscarle al Señor y como discernir que el Señor estaba llamando a crecer nuestra familia, pero a través de la adopción. Amén. O sea que, por lo que escucho, es como que ninguno de los dos hasta consideraba ser padres. Luego el Señor los une, Nedelka, nacida en Nicaragua, Diego, nacido en Estados Unidos, pero criado en Puerto Rico, ¿no? Y el Señor los une y luego empieza a inquietar a Nedelka entonces hacia querer ser madre. Y entonces había un problema de infertilidad y Dios utilizó eso para llamarlos a la adopción. Bueno, cuéntenos un poco más de cómo fue ese proceso, cómo fue ese llamado y cómo fue el proceso de la llegada de los primeros niños. Cuando dices problema de infertilidad, para aclarar, porque uno puede escuchar y pensar que no podíamos tener niños, estábamos fértiles, pero no quedábamos embarazados, ¿no? De acuerdo a médicos, claro. Estaba todo bien, pero no quedaba embarazado. Entonces eso nos hace pensar que tal vez el Señor tiene otra cosa para nosotros. Nedelka comienza a pensar que tal vez la adopción. Ya yo estaba abierto a la posibilidad de ser padre. Entonces, cuando ella me comparte que tal vez la adopción, yo le dije, no, yo quiero mis propios hijos, de mi sangre, de mi descendencia. No la dejé ni terminar. Sí. Ella empezó a decirme, no la dejé ni terminar. Entonces ella, sabiamente, sintiendo que esto es del Señor, pues discierne que tal vez no es el tiempo y se dedica a orar y a buscar al Señor, sin decir nada más, sin tratar de convencerme ni nada, sino que Dios obrara en mí.
Entonces ella orando, pasa un año y yo estaba escuchando unas prédicas del pastor John Piper, que a los 50 años de edad él adoptó una niña, y escuché su perspectiva de la adopción. Escuché también el pastor Bobby Bauckham de Houston, que tiene una familia mixta a través de hijos naturales e hijos a través de la adopción, y escuché la perspectiva bíblica de la adopción, y eso comenzó a cambiar mi mente, comenzó a cambiar mi corazón. Entonces, en una ocasión vengo y le digo a Nedelka, creo que sí, creo que el Señor nos está llamando a adoptar. Pero todo eso que él estaba haciendo, de escuchar las prédicas, de familiarizarse de qué era la adopción bíblicamente, yo no sabía de que el Señor estaba inquietando a Diego. Lo único que yo estaba haciendo por ese año era orar y esperar en el Señor si era su voluntad. Entonces a mí me gustaría, ¿no? Tal vez hacer un llamado a las parejas, pero más a la mujer, si ella tiene la inquietud de que tal vez desea adoptar y tal vez el esposo no está preparado en ese momento. La Escritura dice que la mujer sabia edifica su hogar. Entonces yo sabía de que el único que podía cambiar el corazón de mi esposo, si era la voluntad del Señor, era el mismo Señor. Entonces, en vez de pedirle a Él o apelar a Él, pues yo fui y apelé al Señor de que convenciera a mi esposo si era su voluntad que íbamos a adoptar. Y él vino un viernes y me dijo, yo creo que sí, que el Señor quiere que adoptemos. El siguiente día, sábado, ya estábamos buscando la manera de cómo empezar el proceso. Ella ha llevado un año lista, no perdió ni una hora. Qué lindo, qué lindo. Claro, es como que ella, su corazón ya estaba preparado, el Señor ya le había hablado, faltaba que el Señor trabaje en tu corazón. Qué lindo, Nedelka, este consejo para las mujeres, de saber esperar, de saber dedicarse a la oración, ser pacientes, porque nosotros tal vez a veces los hombres nos cuesta entender esto, o también al revés, tal vez sea el hombre el que esté siendo llamado a la adopción y la mujer todavía no. Bueno, qué importante es ser pacientes y la importancia de la oración. Pero también me gustó lo que contaba Diego, de que es como que este llamado vino a través de la comunión con el Señor, a través de la lectura bíblica, a través de escuchar sermones, y creo que eso es fundamental en la preparación del corazón para poder ser padres por adopción. Así que gracias por animarnos en cuanto a esto. ¿Podrían contarnos entonces, bueno, cómo ya fue? O sea, dicen que un sábado ya empezaron a buscar agencias. Bueno, para los que no conocen, aquí en Argentina no existen este tipo de agencias. Vamos a aclarar esto, pero ellos nos están hablando desde Estados Unidos y allí hay como agencias donde uno puede acercarse e inscribirse para que ellos ayuden a buscar los niños o para que le busquen a esos niños la familia adecuada. ¿Es así, no? ¿El proceso? Sí, aquí hay dos formas, dos medios. Está la adopción privada, donde la agencia trabaja con individuos que quieren dar su niño a adopción de manera privada y consigue las familias y hace esa conexión. Y también está la adopción a través del Estado, del gobierno. Entonces, el gobierno trabaja con estas agencias para ayudar con el proceso de certificar y validar a los candidatos para que sean los padres adoptivos. De la misma forma, estas agencias también ayudan para lo que se llama hogar temporero, donde ayudan al gobierno a conseguir un hogar para los niños que por X o Y razón tienen que ser removidos de su hogar, y a lo que se determina su futuro, entonces buscan un hogar temporero. Entonces esta agencia Nedelka encontró que una iglesia
estaba teniendo una feria donde habían varias de estas agencias presentando sus servicios y contestando preguntas y todo esto. Entonces nosotros fuimos ahí, habían varias y encontramos una que la persona que estaba ahí fue muy franca, nos dio, no nos pintó las cosas color de rosa, sino nos dijo lo difícil que es el proceso y lo que nos esperaba, y eso nos gustó, nos hizo sentir que podíamos confiar en ellos. Sí, y cuando fuimos a la primera reunión de esta agencia, ellos también quieren saber quién de verdad está serio acerca de adoptar y de traer los niños al hogar, porque no quieren fracasos, de que los niños vengan, no puedan ajustarse y después los tienen que regresar, que eso es devastador. Pero fuimos a la primera reunión y nos dijeron que no era color de rosa, que son niños que vienen de hogares biológicos con traumas y abuso de todo nivel, pero sí que verdaderamente era algo que el Señor nos estaba llamando, pues el Señor nos iba a equipar. Y Diego y yo estábamos seguros de que el Señor nos estaba llamando, porque cambió nuestros corazones de no tener niños, ahora ni siquiera biológico, pero adoptar. Y sabíamos que no era plan B, ni era algo para llenar un vacío, ni era algo para salvarle la vida al huérfano, sino era simplemente un llamado que el Señor nos estaba dando en obedecer esas escrituras que tú mencionaste al principio, del Salmo 66, creo, y Santiago 1, 68. Sí, y Santiago 1:27. Era simplemente dos personas que creemos en el Señor en obedecer su palabra a este llamado que Él nos estaba invitando a participar. Amén. Gloria a Dios por ese proceso, y me gusta destacar varias palabras que ustedes utilizaron, como no sería todo color de rosas, iba a haber dificultades. Qué importante que esa agencia fue sincera y cómo fue Dios preparando su corazón. También me gustó, quiero resaltar la palabra llamado, un llamado a ser familia por adopción, hay un llamado de parte de Dios, no es algo que se hace a la ligera. Y qué lindo también lo que decía Nedelka de cumplir las escrituras. ¿Quieren contarnos algo más en cuanto a ese proceso? ¿O cómo fue entonces con sus primeros hijos? Luego ahí, ¿cómo continuó la historia? Sí, comenzamos el proceso, nos dilatamos como unos 3 meses en el proceso de certificación, y luego un total de como 8 meses en que nuestra carpeta fuera aceptada para unos niños en particular. Nosotros comenzamos el proceso pensando que queríamos, bueno, 1 o 2. Y bebés, de 2, 3 años hacia abajo. Entonces, en el proceso, el Señor nos fue abriendo los ojos y diciéndonos, pues está muy bonito tus intenciones, pero ese no es mi plan para ustedes. Entonces terminamos escuchando a la trabajadora social que estaba responsable de nuestros primeros niños. Ella nos pidió que consideráramos sus niños para nosotros. Ella había visto nuestra carpeta y ella pensaba que nosotros éramos una pareja perfecta para esos niños. Entonces, cuando nos presentan los niños, son 3, son hermanitos, son 3, de 7, 5 y 3 años. Entonces no encajaba para nada lo que nosotros teníamos como idea, pero era lo que el Señor tenía para nosotros. Entonces, a través de mucha oración de nuestra iglesia y apoyo de nuestros pastores y otros miembros de la iglesia, decidimos que sí, que este era el camino que el Señor quería para nosotros. Y entonces la primera adopción fue de 3 niños. Un viernes estábamos solo, Nedelka y yo nos levantamos y fuimos a la cama con 3 niños en la casa.
Wow, realmente impactante, porque ustedes pensaban en uno o dos chiquitos y Dios tenía otros planes y terminaron siendo tres. Qué hermoso, qué bendición. Pero ustedes dijeron que tenían 5 hijos, así que continúen entonces la historia. Sí, ahí queda. Esos tres, ¿verdad? Como dijo Diego, nos acostamos solo Diego y yo, y al siguiente día yo era mamá de 3 niños, 7, 5 y 3. Tengo que ser sincera, casi me muero. Fue algo de que si ese año que yo no pasé verdaderamente orando, meditando y buscando del Señor, yo no sé qué hubiera pasado, porque eso fue como el tiempo de preparación para mí. Y hubo un momento de que yo dudé si esa era la voluntad del Señor, y ahí fue donde Diego ahora fue el que vino y me dio aliento a mí y me llevó nuevamente a la escritura y me hizo ver de que sí, que esa era la voluntad del Señor y que siguiéramos adelante a lo que Él nos había llamado y que nos iba a equipar en el camino. Entonces pasó como 1 año y medio, como 1 año, y siempre el deseo de tener un bebé. Y la agencia nos volvió a llamar y nos dijo que había un bebé y que había sometido nuestra carpeta a las posibilidades de un bebé. Y yo creo que ese bebé, cuando nuestra familia fue elegida, yo siempre digo que ese bebé fue como la prueba más dura de fe para mí, porque todo 1 año que pasó con nosotros, en cualquier momento, tal vez podían quitarlo y volverlo a la familia biológica. Entonces yo como mujer, como mamá, ya encariñada de un bebé, yo le rogaba al Señor que no se lo llevara, pero el Señor no nos debe nada, y el Señor es el que da y el Señor es el que quita. Y al final del año, yo me acuerdo que Diego me decía, estamos obedeciendo y Él no nos debe nada, y cumplir y obedecer su palabra es lo que estamos llamados. Entonces ese año fue una prueba de fe tremenda para mí, porque fue difícil pensar que en cualquier momento se iban a llevar a ese bebé y que el Señor, esa era su voluntad, si eso es lo que pasaba. Pero al final, en su misericordia, pudimos adoptar a ese bebé, que ahora no es bebé, tiene 9 años y se llama Caleb. Sí, y Damián, las dos adopciones fueron diferentes. Por ejemplo, la primera adopción con los que eran los 3 hermanitos, ya ellos venían de un hogar que había abandono. Entonces el gobierno había intervenido y había removido a los niños y buscado trabajar con los padres, pero los padres no quisieron seguir el programa. Ellos prefirieron su vicio y no les interesó a sus niños. Entonces el gobierno terminó declarando a los niños legalmente huérfanos, y los niños estuvieron bajo el cuidado del gobierno por casi 3 años. Entonces cuando nosotros llegamos a la vida de ellos, ya ellos eran legalmente huérfanos. Entonces cuando ellos vinieron a nuestro hogar, fue con la idea ya de que iba a ser para la adopción. Pero con el caso de Caleb, a él lo acababan de remover de su hogar porque nació con drogas en el sistema. Entonces estaban buscando por un hogar temporero con posibilidades a adopción. Entonces por eso es que Nedelka dice que fue difícil, porque durante ese año el gobierno estaba buscando trabajar con los padres, que ellos se desintoxicaran, que ellos siguieran el programa para que se capacitaran y pudieran proveer un hogar al niño.
Entonces siempre estaba ese temor, mientras uno más se encariñaba con el bebé y más le cogía cariño, que iba a pasar. Pero ellos lamentablemente prefirieron su vicio y su vida y su pecado y no hacer los cambios necesarios para el bien del niño. Entonces terminó el gobierno también removiéndolo y declarándolo huérfano. Entonces ahí nosotros entonces pudimos adoptarlo. De todo esto me gusta resaltar la soberanía de Dios, también la paciencia de ustedes, la dependencia del Señor y la obediencia. Uno estar dispuesto y bueno, y dejar que el Señor obre y ver también, ¿no?, la mano de sanidad para Caleb también, y para toda la familia. Bueno, entonces ahí vamos 4. Ahí vamos. Llega... Y ya estábamos, fíjate, después que se acabó el proceso de la adopción, a las semanas estábamos hablando de él y yo y pensamos 4 yo creo que ya es suficiente. Entonces nosotros no hicimos nada, o sea, con Caleb nosotros no estábamos activamente buscando, porque todavía estamos en el proceso de ese primer año de la adopción, pero nuestra carpeta estaba activa y estábamos todavía certificados. Entonces ya una vez Caleb fue adoptado, nuestra certificación expiró y después que terminamos que no íbamos a seguir para más adopciones y habíamos ya tomado esa decisión, unos meses después nos llama a la agencia que hay una niña que es hermanita de los primeros 3 y que están buscando un hogar para poder que la tenga, que la coja. Y entonces no pudimos decir que no. Gloria a Dios, impresionante. Es decir, que su 5ª hija era hermana biológica de los primeros 3 y hoy también son hermanos por adopción, así que están juntos toda la familia. Así es. Soberanía del Señor. Gloria a Dios por eso. Qué lindo. Qué alegría y cómo todo esto nos anima, nos exhorta a ser obedientes, a esperar en el Señor. Me gustó mucho cuando empezaba todo que Diego decía de que, y Nedelka, que esto no fue un plan B para ellos, esto fue un plan A para ustedes de parte del Señor, y hoy son una hermosa familia por adopción de 5 hijos y 5 niños que hoy pueden tener hermosos padres y pueden también conocer a Dios a través de ustedes. Me gustaría que si quieren dar algún consejo a aquellos que están considerando la adopción, aquellos que están siendo tal vez llamados por Dios o todavía no, pero están en ese proceso, ¿qué les quisieran decir? Sí, mira, Damián, nosotros como cristianos estamos llamados a ser imitadores de Dios en amor. Eso lo vemos en Efesios 5:1, 5:2. Debemos de caminar en amor como Él nos amó. En esa misma carta de Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces Él nos predestinó para adopción. Tenemos que imitar a Dios en su amor, y Él ha demostrado que Él ha desplegado y nos ha permitido experimentar su amor a través de la adopción. Entonces eso es una forma en que nosotros tenemos el privilegio de ser imitadores de Dios. Es invitando y trayendo al huérfano a nuestro hogar y adoptándolos y haciéndolos miembros de nuestra familia, como dice también en Efesios 2:19, ¿no?, que sois de la familia de Dios. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino somos de su familia. Entonces ese es definitivamente un llamado y es una forma en que podemos ser imitadores de Dios. De la forma que Él nos adoptó a nosotros, podemos nosotros aquí tangiblemente
hacer que nuestro hogar se convierta en una ilustración tangible del Evangelio. Así como en Efesios dice que el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia. O sea, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y el matrimonio nos presenta la Escritura que era un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para él reflejar la gloria y la relación que él iba a tener con su iglesia. De la misma forma, nosotros podemos ver que la adopción también es otra manera que Dios ha diseñado para él tangiblemente aquí en la tierra, darnos una ilustración, una palabra viviente, una parábola viviente de lo que es el Evangelio. Entonces yo te digo, para nosotros como pareja o matrimonio que hemos podido experimentar esto tan bonito de la adopción y hemos podido amar a nuestros hijos, son nuestros y los amamos, hemos podido experimentar eso, y no importa lo que ellos hagan, nuestro amor es firme para ellos. Entonces, si nosotros, siendo malos, podemos amar a nuestros hijos de esa manera, entonces cuánto más no podemos nosotros tener esa confianza y esa certeza de que las palabras de nuestro Señor son verídicas, son verdad, de que Él nos ama a nosotros. Entonces, cuando nosotros fallamos, esta realidad de que vivimos el Evangelio a través de ser una familia, a través de la adopción, nos ayuda a nosotros personalmente en cuanto luchamos con dudas porque hemos pecado o hemos fallado, de no dudar el amor de Dios. Porque si mis hijos cuentan con mi amor y yo soy un hombre malo, un hombre pecador, entonces ¿cómo Dios no me va a amar si Él dice que Él me ama? Entonces eso es lo primero que tenemos que recordar, que la adopción es una manera nuestra como iglesia, como creyentes, de ser imitadores de Dios y mostrar su amor en este mundo de oscuridad. Es una forma de ser luz y de ser sal. Lo otro que tenemos que recordar es que no todos estamos llamados a traer al huérfano a nuestro hogar. Pero todo cristiano está llamado a velar por el huérfano. O sea, nuevamente, en Efesios 5 vimos que estamos llamados a ser imitadores de Dios. Entonces tú ahorita hiciste referencia al Salmo 68, ahora yo te hago referencia al Salmo 146, que dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda para trastornar el camino de los impíos. Entonces es una manera que Dios muestra el contraste de lo que es el impío con la santidad de Él. Y Él cuida y vela por el huérfano. Es decir, esto es lo que Él hace. Nosotros como sus hijos, como iglesia, como imitadores de Él, estamos llamados a velar por el huérfano. Entonces, yo te puedo decir, si eres cristiano, no sé si tienes un llamado a traer al huérfano a tu hogar y adoptarlo, pero sí estoy seguro que tienes un llamado a involucrarte, a velar, a proveer, a cuidar al huérfano. Entonces, eso se puede ver de diferentes maneras. A la adopción, trayéndolo a tu hogar, tal vez abriendo tu hogar como un hogar temporero, para poder proveerle un hogar que reciban amor mientras su situación se determina. También visitándolos, involucrándonos como iglesia en los diferentes ministerios. No es la responsabilidad del gobierno de cuidar de los huérfanos, es el llamado de la iglesia de cuidar de los huérfanos. Entonces debemos aceptar ese llamado, como tú bien hiciste referencia en Santiago 1:27. En la religión pura, o sea, el Señor nos llama como cristianos a practicar la relación pura. ¿Y cuál es la definición que Él nos da? Que esta religión pura y sin mancha delante de Dios y nuestro Padre a través de la adopción, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarnos sin mancha del mundo. Entonces acabamos de ver que el impío, el mundo, desprecia al huérfano, pero nosotros no somos como el mundo.
Nosotros estamos llamados a imitar a Dios y cuidar y amar y recibir y proteger el huérfano. Amén, amén. Gracias, gracias Diego por estas exhortaciones de parte del Señor y mostrándonos a la luz de las Escrituras la importancia de que como cristianos debemos levantar la voz por los que no tienen voz, por aquellos que sus derechos han sido vulnerados y que no tienen quien los defienda. Lo tienen a Dios y Dios decide que sea por medio de la iglesia, por medio de los cristianos, ese ampararlo y ese ser familia, ya sea por adopción, por acogimiento temporal, aquí le llamamos, vos decías hogar temporero, o por simplemente visitarlos, ocuparse, hacer un trabajo a largo plazo, tal vez una mentoría. Bueno, hay muchas formas que desde Juntos por los Huérfanos tratamos justamente de animar y de concientizar, así que gracias Diego por este consejo que nos traen y por este ejemplo, porque ustedes lo viven, entonces ustedes lo están mostrando, lo han vivido y ahora nos pueden, con toda la autoridad de parte del Señor, hacer este llamado a los cristianos que estamos escuchando. Gracias por esto. Una última palabra. ¿Sí? De exhortación para los que nos escuchan. ¿Sabes? Como decíamos ahí en Efesios capítulo 1, dice que el Señor en amor nos predestinó a la adopción, pero dice que antes éramos hijos de desobediencia. Entonces ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos amados del Señor y debemos buscar obedecer a nuestro Señor. Mira cómo Dios le habla a su pueblo en Isaías 1:16 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Versículo 17. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y más adelante, en el versículo 23, dice: tus gobernantes son rebeldes. Nosotros éramos hijos de desobediencia, nosotros éramos hijos de rebeldía, pero ahora a través de Cristo, por la adopción, somos hijos amados, somos hijos que buscamos obedecer a nuestro Padre. Entonces Él le dice: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Entonces, si como iglesia no estamos velando por el huérfano de una forma u otra, entonces estamos siendo rebeldes y nuestra compañía no es la compañía de los hijos de Dios, sino de los hijos del mundo, los hijos de desobediencia. Entonces meditemos en esto, porque el llamado es real, el llamado está ahí. Esta es la religión pura y sin mancha delante del Señor. Amén, amén. Gracias, Diego. Gracias por esta exhortación. Gracias. Hermoso tiempo estamos disfrutando con Diego y Nedelka, contándonos este testimonio y trayéndonos las Escrituras en esta oportunidad. Me gustaría preguntarles cómo es ser madre para Nedelka, cómo es ser padre para Diego, de 5 hijos, y cómo es el tema de la educación y cómo es enseñarles las Escrituras. ¿Podrían hablarnos un poquito de esto, por favor? Bueno, la mayor parte de la educación en casa me toca a mí, como pueden imaginarse. Hay días que son mejores que otros, ¿verdad? Porque hay que lidiar con 5 niños, diferentes edades, diferentes caracteres y diferentes maneras de aprender. Cuando a mí me preguntan acerca de cómo cada niño, cómo puedo hacerlo con cada niño, grado diferente, maneras de aprender, eso le toca mucho a la mamá poder estudiar a su propio hijo, porque hay niños que aprenden totalmente diferente. Estar en el hogar no es lo mismo de estar en un aula donde la maestra da una lección y ahí el que aprende y el que no.
en casa hay más flexibilidad y la oportunidad, pero es parte de la organización. Yo les digo a las madres, no es difícil, sí es trabajo como cualquier otra cosa, pero si uno se organiza y si uno tiene tal vez un horario que podría ayudarle en el hogar, yo creo que el niño se va acostumbrando y el niño va viendo cómo la rutina del hogar debe de ir. Y los niños cooperan, como todo niño, hay niños que no quieren, pero la mayoría de las veces sí. Nosotros no estamos cerrados al colegio público o privado. Si esa es una etapa de que el Señor nos llama y nos dice de que tal vez mandarlos al colegio público, pues estamos abiertos. Pero por ahora en el hogar es donde nosotros sentimos, donde los niños deben de estar por ahora y aprender. A mí me encanta el colegio, a mí me encanta enseñarles en la casa. Hay días que son más difíciles que otros, pero a mí me encanta estar en el hogar y me encanta enseñarles a ellos. ¿Cómo se memorizan las escrituras? Bueno, yo te voy a decir algo bien corto. Ellos aprenden todas las materias que necesitan para graduarse aquí de la escuela secundaria. Todo, historia, geografía, pero las escrituras es algo que para Diego y para mí obviamente es prioridad porque somos creyentes. Como madre yo decidí hace 6 años, hablando con Diego, que yo quería dejarles un legado a mis hijos. Y el legado que yo quería dejarles era las escrituras. Que ellos me recordaran que su mamá, ¿verdad?, bien apasionada, que eran las escrituras. Y hace 6 años empezamos a memorizar las escrituras. Ellos más que yo, obviamente, porque son como esponja, pueden memorizarse las escrituras mejor que nosotros ya mayores. Pero empezamos ese proceso hace 6 años y el avance que los niños han tenido en la memorización de las escrituras es algo maravilloso. Es algo de que nos ayuda en la disciplina, nos ayuda en resolver problemas. ¿Por qué? Porque el fundamento es las escrituras. Tal vez no me preguntes, ¿verdad?, cuántos se han memorizado, pero hemos pasado por los proverbios, muchos salmos, los profetas menores, mayores, todo el Nuevo Testamento. Entonces es increíble cuánta palabra que ahorita es letra para ellos porque no conocen al Señor, pero la palabra está dentro de ellos y es parte del colegio que hacen todos los días. Entonces, para mí es prioridad, para mí es algo que yo quiero que ellos conozcan, que ese es el legado como madre que yo quiero dejar. Entonces, es prioridad para mí todos los días de que ellos se memoricen. Y es desde la mayor de 17 años hasta la menor de 7 años. Y se han memorizado bastante. Sí, en la educación de los niños la Biblia es el libro principal. Ahí aprenden a leer, a escribir, sus letras, todo. Ahí sacamos ejemplos para la matemática y todo. Entonces es el libro central en el hogar. De mi parte, nosotros comenzamos en la mañana, temprano, a las 6 de la mañana, en nuestro día, y a eso de las 7:30 los niños se sientan conmigo. Tenemos un estudio devocional, aproximadamente 20 a 30 minutos, y durante estos años hemos hecho diferentes cosas. Hubo un tiempo que usamos un catecismo para ayudarles a ellos a aprender verdades bíblicas, verdades teológicas, para luego entender todo lo que estaban aprendiendo con Nedelka en la escuela. Y hace 18 meses comenzamos a hacer un plan de lectura de la Biblia. Entonces hace 2 días terminamos con los niños.
Hemos leído cada capítulo, cada versículo de la Biblia desde el principio hasta el fin, y le hemos dado una oportunidad para que hagan preguntas, si entendieron algo o no, y ellos han estado familiarizados con la Biblia de principio a fin. Entonces ahora estamos retomando un catecismo nuevo para refrescarles varias de esas verdades, y luego decidiremos qué hacer. Parte de ese estudio yo aproveché y estudiamos la confesión de fe en nuestra iglesia para yo aprovechar ese tiempo y revisarla, y entonces también enseñarles verdades bíblicas. Usamos la confesión de fe como un catecismo. Entonces, así, esa es nuestra rutina. Y luego de esa hora desayunamos, y entonces ellos se quedan con Nederka, hacen su escuela, y en las tardes a veces yo le ayudo a los niños con la ciencia, o si tienen alguna pregunta en la matemática o algo, y así. Realmente impactante todo lo que el Señor por su gracia les permite hacer y educar a los hijos en casa, a los 5, y qué impactante, realmente un reto grande para mi vida, un desafío para nosotros cuando tengamos hijos, cuando Dios lo permita, poder enseñarles las Escrituras. Y qué lindo también esto, ¿no?, de estudiar las materias, de estudiar todo siempre con la palabra, aprender a leer, aprender a escribir. Gracias por este ejemplo, porque a veces de teoría lo soñamos, lo decimos, pero decimos es imposible, y hoy podemos ver a través de ustedes que es posible, aunque debe costar mucho, pero podemos ver que es posible. Así que gracias por ese testimonio. Qué importante educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Qué importante el rol de los padres en la educación, ya sea que vayan a la escuela o que sea educación en casa. La importancia de que los padres estén, por así decirlo, encima de los hijos para ayudarlos, para enseñarles las Escrituras y también para enseñarles las materias de la escuela. Así que gracias por este hermoso ejemplo. Y bueno, vamos terminando en esta hermosa entrevista que nos hicieron disfrutar, nos hicieron pasar. Gracias. Me gustaría que nos terminen contando cómo es un día, no sé si siguen en cuarentena o cómo fue, cómo vivieron la cuarentena ustedes allá como familia, cómo es un día de la familia Medina. Pues fíjate, la cuarentena en un día regular no tuvo ningún efecto en el hogar de los Medinas. Los niños ya estaban en la casa, en la escuela, en el hogar. Yo trabajo para un banco en tecnología y trabajaba 3 días de la semana en la casa. Entonces de 3 pasé a 5. Entonces no cambió nuestra rutina regular. Lo que sí afectó fue que no podíamos tener el convivio con los hermanos de la iglesia durante la semana, los domingos. Entonces eso sí cambió un poquito, ¿no? Tuvimos que, como todo el mundo, comenzar a usar la tecnología y congregarnos a través de Zoom o cualquier otro servicio similar para poder tener esa comunión, que no es la ideal, pero dada la circunstancia, pues estamos agradecidos al Señor por esa tecnología y esa disponibilidad que tenemos de tener ese contacto con nuestros hermanos en la fe. Para mí no cambió mucho, como dice Diego, pero lo lindo de dar la escuela aquí en casa es que tienes la flexibilidad de adelantar, de atrasar, de no hacer colegio, de hacer colegio, de tener un día más corto, más largo. Entonces, eso, ¿verdad? Cada cuantos meses uno va ajustando o viendo qué puede mejorar o qué puede cambiar o qué puede quedar igual. Y la cuarentena en lo personal solo me hizo ajustar varias cosas porque estábamos metidos en casa para que el día no fuera tan pesado. Y seguimos adelante y no hubo mucho cambio como el resto de muchas familias que los niños van a la escuela privada o pública. Y ahora, ¿qué hago en casa con 2 o 5 o 7 niños? La verdad, nosotros en ese sentido, gracias a Dios, no fue un cambio drástico.
qué lindo, qué bueno. No los agarró desprevenidos porque ustedes ya venían haciendo la educación en casa y con los chicos en el hogar. Y qué bueno lo que contaba Diego también, que en lo laboral tampoco influyó mucho. Y para ir finalizando, me gustaría que nos puedan contar rápidamente un poco de los ministerios que ustedes hacen, porque sé que son muy buenos recursos para compartirle a la audiencia, para que también los sigan y puedan saber más de esto. Bueno, nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Ser Honesto, I'll Be Honest, y donde tenemos muchas enseñanzas del pastor Tim Conway, Paul Watcher, diferentes pastores, diferentes recursos, y están en diferentes idiomas, español siendo uno de ellos. A través de ese ministerio, muchos hermanos nos han contactado y han pedido ayuda. Entonces hemos estado viajando a México, a Nicaragua, a Ecuador. Hemos estado en contacto con hermanos en Chile, Colombia. Entonces, proveyendo recursos de esa forma y ayudando. Tenemos 5 iglesias en Latinoamérica que estamos apoyando, y a esos líderes de esas iglesias, pues yo le proveo consejería y cualquier otra cosa que sea más allá de mis capacidades. Entonces sirvo como intérprete para poder pedir el consejo de los ancianos de la iglesia, y de esa manera estamos trabajando. También apoyo un pequeño ministerio de español en la iglesia, donde traduzco todas las semanas los mensajes para los hermanos de habla hispana de nuestra congregación. Sí, yo colaboro con Aviva Nuestros Corazones y también con Soldados de Jesucristo como traductora, y más específicamente estoy a cargo de Team Chalice en español. Y el Señor ha sido muy bueno con darme la oportunidad, de verdad, no solo ser ama de casa, que es lo primordial, pero usar mis dones desde mi hogar para avanzar el evangelio en diferentes maneras, y ha sido una bendición tremenda. Amén. Gloria a Dios por estos hermosos ministerios que han mencionado, que también han sido de gran impacto para nuestra vida, para nuestra iglesia local, y también como matrimonio. Así que gracias porque el Señor los utiliza. Invitamos a toda la audiencia a seguir todos estos ministerios hermosos, centrados en las Escrituras, en el diseño original, tanto del hombre como de la mujer, y que comparten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como antes decía Diego, la adopción es el Evangelio, es mostrar el Evangelio de una manera práctica, porque nosotros, los hijos de Dios, podemos decir que somos hijos por medio de la adopción. Hemos sido traídos a la familia de Dios. Qué lindo, porque hoy en esta entrevista se ha quedado ilustrado esto, y ha sido un gran desafío para nosotros. Y gracias por este tiempo. Me gustaría pedirte, Diego, que ores por Juntos por los Huérfanos, que ores por Argentina, por la audiencia que nos está escuchando de diferentes lugares. Así que, Diego, que por favor despídenos en oración. Señor Padre amado, queremos primero reconocerte. Nuestro deseo es traerte honor, honra y gloria en todo lo que hemos dicho y hemos hecho, Señor. Y yo estoy muy agradecido, Señor, por mi hermano y por el ministerio que ellos tienen allá en Argentina, Juntos por los Huérfanos, algo que ha nacido en su iglesia como un deseo de hacer lo que hemos hablado, de ser obediente a tu llamado, de seguir tu ejemplo, de ser luz y sal en donde están. Y yo te pido, Señor, que utilices esta entrevista, este tiempo que hemos podido compartir, para ayudar a otros hermanos a examinar su propia vida y a examinar cómo su iglesia está obrando en este llamado que tú tienes, que tus hijos busquen, Señor, cuidar, proteger, ayudar a los huérfanos. Todo esto, Señor, es parte de tu propósito. Y yo te pido que nos ayudes a ser obedientes a
tu llamado. No desobedientes, Señor, pero obedientes. Y tú proveerás todo lo que nos sea necesario como iglesias, como familias, como individuos, para poder llevar a cabo el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido que podamos caminar en fe, confiando en ti y con un corazón que desea ser obediente a ti, Señor. Úsanos en nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Gracias, Diego, por esta oración en favor nuestro y en favor de todos los que están escuchando. Gracias a todos por estar ahí. Esperamos que esta entrevista haya sido de gran bendición para ustedes. Deseamos que Dios bendiga todo lo que se habló y cada una de sus vidas, y que Dios siga levantando a la Iglesia de Cristo, a la sociedad en general, para amparar, para cuidar, para abrazar a los huérfanos, ya sea por adopción, por acogimiento temporal, o por visitarlos o proveer para ellos. Así que este es el deseo nuestro. Y también gracias, Diego, gracias, Nedelka, por esta oportunidad de escucharlos, de conocerlos más y de ser impactados por sus vidas. Así que gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias y hasta pronto. Y a toda la audiencia pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Gracias.